¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal les va con el curso de seminario 3? Prácticamente ya son las partes finales, ¿verdad? De lo que pues están finalizando con él. Creo que salieron tarde con el doctor. Quisiera estar contigo y decirte cuánto te quiero. Quisiera verte aunque fuera unos momentos. Y decirte que eres parte importante de mi vida, que eres tú mi consentida. Quisiera estar contigo. Cristian ya está pidiendo el examen, dice. Es parte de su vida. Eso mismo pienso, Kimberly, que está alegre. Ya quiere el examen. Brian, bienvenido. Buenas tardes. Gracias, igualmente. Buenas tardes. Ok, ok. En lo que se conectan los demás compañeros, les voy a comentar así, ah, de una forma igual, va a quedar grabada la sesión, ¿verdad? Para que puedan ver en este caso los demás compañeros. El día de hoy tenemos calendarizado el examen, el cual, como les decía la semana pasada, solo permítanme, que no me deja, solo permítanme, compañeros. Me comentan si me escuchan, perdonen, que es que creo que tuve problemas de comunicación. Ahorita sí ya. Ahora sí, ok, perfecto. Gracias, compañeros. Pues bueno, buenas tardes. Aprovechando que solo permítanme. eh, sí, ahí estamos. Creo que ya les di acceso aquí a los compañeros. Les estaba comentando, el día de hoy tenemos calendarizado el examen parcial que lo vamos a desarrollar como les había comentado la semana pasada. El examen pues lo tienen ustedes habilitado a partir del día de hoy a las 6 de la tarde y tienen a más tardar el día de mañana, ¿verdad? En este sentido, antes de que finalice el día para que ustedes lo puedan desarrollar en la tranquilidad de su casa. El examen, como les decía, pues vienen unas poquitas preguntas y lo demás son casos prácticos, ¿verdad? Que ustedes van a estar desarrollando. Pues no es más allá de lo que pues hemos estado colocando o desarrollando en las 6 sesiones atrás, ¿verdad? Que es el tema que hemos estado viendo en sesiones. Entonces en ese sentido pues creo que les va a ir bastante bien a todos en el examen y pues espero que pues todo salga de la mejor manera en el desarrollo del examen. Entonces ahí para quitarle los nervios a Cristian que estaba ahí que ya quería el examen, entonces ahí tiene tiempo para poderlo resolver en la comodidad de su casa, ¿verdad? Tranquilo, en un tiempito que estime ahí para poder desarrollar el examen. En el examen les estoy dejando 90 minutos para resolverlos, pero honestamente el examen está para resolver en 60 minutos. Entonces ahí van a disponer de 90 minutos para poder solventar el mismo y pues poderlo pues hacer de la manera más tranquila. Traten la manera de verificar bien el tiempo y no se vayan a confiar en el tiempo porque pues una vez finalizados los 90 minutos pues en automático el sistema cerrará el examen y pues cargará lo que pues ustedes hasta el momento lleven desarrollado, ¿verdad? Solo para despejar las dudas, pues sí incluye parte teórica y parte práctica del examen, ¿verdad? Entonces ahí para que lo puedan resolver. No sé si tienen dudas en relación al examen.
En la parte práctica, ¿será necesario subir algún documento o solo será colocar resultados? Si hay que subir el documento y pues por decirles en este caso les dejé habilitado ahí la opción para que puedan escribir texto. El documento pueden subir el enlace en el texto y pues eso es lo que pueden colocar ahí en la parte de la respuesta para poder enviar. Entonces ahí si gustan ustedes subir el documento, suben el documento y si no en el texto pues solo agregan el enlace, solo que me dejan el enlace compartido, ¿verdad? En este caso para que yo pueda hacer las consultas y pueda en este caso pues evaluar la solución del caso práctico. Lean detenidamente cada enunciado. En el caso especial de los casos prácticos, lean detenidamente qué es lo que se les está requiriendo, ¿verdad? Para que puedan en ese sentido poder desarrollarlo y solventarlo de la mejor manera, ¿verdad? Por favor me comentan si me escuchan ahora, compañeros, que estoy teniendo problemas acá con la comunicación. ¿Se escucha, ingeniero? Ok. Bueno, entonces compañeros, les decía, si no hay dudas o consultas en relación al examen, pues vamos a iniciar pues con el tema que tenemos para el día de hoy. El tema para el día de hoy pues es estudio financiero en proyectos de inversión, que es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Solo permítanme, quiero ver una cuestión acá. Sí, Cristian ya le di ingreso. Bueno, entonces el tema que vamos a desarrollar, como les decía, es el estudio financiero en proyectos de inversión. Este es un tema pues un tanto práctico, pues no requiere mayor cuestión en cuanto a, pues por decirles, entrar a profundidad. Más sin embargo, pues ustedes ya conocen este tema, el cual los compañeros que son de administración de empresas, de ingeniería agroindustrial, los administradores de empresas, pues dentro de su formación llevan estudios financieros de proyectos de inversión, ¿verdad? Que es parte de lo que pues es parte de la currícula de los temas, ¿verdad? Ahora, avanzando en relación al tema, que la verdad que es un tema que decidí completarlo de una vez porque me va a servir estratégicamente para ver si nos ampliamos de repente en algún tema más adelante. Entonces, por eso les dije, saco el examen, adelanto el tema de la semana que venía y pues ahí vamos a ver cómo logramos ampliar otro tema que pues más adelante pues por ahí vamos a ir manejando, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el estudio financiero? Pues básicamente este es el estudio que permite, ¿verdad? Determinar los costos de oportunidad del proyecto. Cuando hablamos del estudio financiero, pues es en él en el que nosotros logramos determinar si el mismo es rentable o no es rentable. Es a través del estudio financiero en el cual nosotros podemos, posterior en este sentido, de haber realizado los estudios previos a llegar al estudio financiero, ya monetizar, tal vez no monetizar, sino que llevar a las proyecciones monetarias y a las estimaciones para poder determinar si el mismo es rentable o no es rentable. Cuando nosotros elaboramos un proyecto de inversión, ¿verdad?
pasamos por varios estudios que son necesarios para poder desarrollar la propuesta de un proyecto de prefactibilidad, ¿verdad? En ese sentido, de una inversión que se quiera dar. Una vez nosotros hemos superado y hemos desarrollado el resto de estudios que son previos al estudio financiero, ya vamos a sustituir toda la información que tenemos en los otros estudios a datos monetarios. Que claro, pues en este sentido no quiere decir de que nosotros estemos trabajando acá con montos monetarios en banco de una vez, sino que recuérdense que acá todos son estimaciones. Es determinar si las estimaciones o proyecciones que hicimos en los estudios previos pues nos permiten tener esa rentabilidad del proyecto como tal, ¿verdad? Para poder determinar si es beneficioso o no invertir en él. Para eso es que se utiliza el estudio financiero, ¿verdad? Y específicamente en la parte de proyectos de inversión. Aquí es importante aclarar, compañeros, que pues acá se están montando y se están proyectando datos, ¿verdad? Que no se me vayan a confundir. ¿Se recuerdan ustedes en el semestre pasado? Yo les decía, cuando hablamos presupuestos, son datos presupuestados a un año. Proyectados son a N años, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues por decirles, acá son estimaciones porque no tengo una base de datos históricos financieros y que vaya a proyectar a X años, como lo veíamos, se recuerdan en costos y presupuestos en el semestre pasado. Acá no tengo una base, solo nace a través de estimaciones y supuestos montados al momento de desarrollar el estudio de prefactibilidad del proyecto de inversión. No sé si hasta acá tienen dudas o consultas. Ok. Continuando, pues tenemos funciones. Las funciones que tiene en este caso la evaluación financiera. Dentro de las funciones que tiene llevar a cabo el proceso de la evaluación financiera, pues podemos encontrar las que tenemos nosotros acá por el momento en pantalla, ¿verdad? Una de ellas, como ustedes lo logran visualizar acá, es determinar en este caso la factibilidad de que todos los costos puedan ser cubiertos oportunamente. Mide la rentabilidad de la inversión y genera la información necesaria para realizar una comparación del proyecto con otras oportunidades de inversión. Que acá, si ustedes se dan cuenta, cumplimos con lo que pues estaba tratando la manera de explicarles a ustedes anteriormente, ¿verdad? Que cuál es lo que busca en este caso un estudio financiero. Cuando nosotros desarrollamos esta evaluación financiera, lo que busca es determinar específicamente, ¿verdad? Si invertir en el proyecto que se está presentando, pues es beneficioso o no. Recuérdense ustedes que nosotros cuando queremos invertir en algo, lo que buscamos es ese retorno de capital. Ese retorno que me permita en ese sentido recuperar lo que yo voy a invertir. Y cuando yo recupero lo que yo invertí, pues tiene que retornar con utilidades, ¿verdad? Que era lo que anteriormente les decía. Todas las instituciones y empresas que se dedican a comercializar, su fin primordial es generar utilidades, ¿verdad? Generar riqueza. No son instituciones de beneficencia. Por ende, pues el lucrar es lo que pues buscan ellos, ¿verdad? ¿Qué otros puntos son importantes considerar desde el punto de vista de la evaluación financiera? Ver desde el inversionista o del capital invertido, ¿verdad? Las instituciones financieras o el banquero, que en este caso si nosotros quisiéramos apalancarnos para poder entrarle al proyecto, ¿verdad? O en este caso el gobierno y sus efectos sociales. Recuérdense que en este caso la evaluación financiera pues sirve en este caso al inversionista para ver en este caso la figura del capital que pues yo voy a estar invirtiendo. El otro sentido, pues en este caso, pues es buscar el apalancamiento financiero si fuese necesario para poder entrar a financiar el proyecto, ¿verdad? Y desde el punto de vista del gobierno y el efecto social, pues efectivamente cuando nosotros hablamos de un proyecto de inversión, pues ese genera fuerza de trabajo, ¿verdad? Que es parte de lo que vemos nosotros en cualquier proyecto que se quiera montar. Si lo vemos desde el punto de vista de la creación de una empresa, pues es generadora de empleos. Empleos directos, empleos indirectos, ¿verdad? Y genera esa fuerza de trabajo la cual impulsa el sector económico del área o de la región en donde va a estar implementada en este caso la empresa o la oficina prestadora de servicios, ¿verdad? Que si fuese en el caso de una prestadora de servicios. Entonces, en ese sentido, pues son esos otros puntos de vista
de la evaluación financiera, ¿verdad? Que son los que tenemos acá. Solo permítanme. Métodos de evaluación, pues encontramos el método determinístico y el método probabilístico. El que vamos a entrar a analizar el día de hoy, pues es el determinístico, que en este sentido, pues es como les decía, ustedes pues ya conocen parte de este método, ¿verdad? Fue parte de la formación de ustedes durante su licenciatura y pues son datos que pues ustedes pues comúnmente conocen y que pues como les digo no es de entrar tan a profundidad porque pues son temas que pues ustedes ya conocen, ¿verdad? ¿A qué responde en este caso el método determinístico, perdón? ¿Cuál será el monto de las utilidades, verdad? ¿Cuál es el rendimiento sobre la inversión? ¿Y cuándo o en cuánto tiempo se va a recuperar la inversión? Entonces esas son preguntas que podemos nosotros considerar, ¿verdad? Para poder buscarle las respuestas a través de los cálculos que se realicen para poder determinar si efectivamente el proyecto pues me va a generar utilidades. Verificar si el rendimiento de la inversión pues es beneficioso, ¿verdad? Para poder desembolsar la inversión. Y en otro punto de vista, pues también encontramos en cuánto tiempo yo voy a recuperar la inversión. Si estamos invirtiendo en un proyecto de 5 años, nosotros buscamos o esperamos que la recuperación de la inversión se dé en el corto plazo, ¿verdad? Siempre es así, ¿verdad? Entonces, no voy a invertir el dinero y recuperarlo hasta el final de los 5 años de la inversión, ¿verdad? Porque no, entonces no hice nada, ¿verdad? Entonces, recuérdense que el valor adquisitivo de la plata o de la moneda como tal, pues año con año pues se va viendo afectada, ¿verdad? Que en ese sentido pues se ve afectada por ciertos efectos económicos, ¿verdad? Que pues se dan desde el punto de vista de la desvalorización de la moneda, ¿verdad? Punto importante que se busca desde el punto de vista de las evaluaciones financieras es la rentabilidad. Cuando hablamos de rentabilidad, pues buscamos la rentabilidad sobre la inversión, la rentabilidad sobre las ventas y la rentabilidad sobre los costos. Como ustedes en el curso de costos, pues veíamos desde ese punto de vista, ¿verdad? Cómo generar esos costos eficientes, la reducción de costos que hablábamos. Y se recuerdan que por ahí tocamos algunos temas en el semestre pasado, el cual lo que busca es generar más con menos recursos, ¿verdad? Que es lo que buscan todas las instituciones hoy por hoy, ¿verdad? Es esa maximización de utilidades, ¿verdad? Desde el punto de vista, mejor dicho, el aprovechamiento óptimo de los recursos con los que cuenta la empresa. En pocas palabras, reducir más con menos, ¿verdad? Que es lo que buscan hoy por hoy. ¿Dudas hasta acá? ¿O de repente alguno de ustedes quisiera ampliar de acuerdo a su experiencia, ¿verdad? En los puestos de trabajo donde se desarrollan, lo que hemos visto hasta el momento. O si de repente alguien quisiera compartir alguna experiencia que haya tenido desde el punto de vista de invertir en algún proyecto. Y cuando hablamos de proyectos, pues no hablamos de proyectos grandes, o sea, la pregunta que yo les hago, sino que pues por decirles, pensar en asociarse con un compañero para poder emprender, ¿verdad? Entonces, ¿qué elementos consideraron? Si vieron algunas situaciones de lo que pues hasta el momento hemos visto. Me gustaría escucharlos. Buenas tardes, doctor. Voy a hablar sobre mi Gracias, Marilyn. perspectiva. Ok. Fíjese que yo le puedo hablar sobre, ahí sí que los tres, de inversión, ventas y costos, porque fíjese que nosotros estábamos en un proyecto de construcción de bodegas, pero fue así como que una demanda súper fuerte. Entonces, mi jefe como que se puso a pensar y que no sé qué, y que iba a invertir. Entonces, sí habló, o sea, sí se desarrolló. Casi que un año por ejemplo, a lo que va de este año, septiembre, se van creando casi 5 bodegas, de las cuales
las 5 se ha solicitado lo que son 6 meses de rentas anticipadas y es como que tal vez no es el equivalente a lo que valga la construcción de la bodega, pero sí es como que los clientes, entre los principales clientes que tenemos está la Coca, eh, entre la Coca y la Pepsi se pelearon, ellos le llaman, ay, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, ellos le llaman, no le llaman bodega, sino que ellos le llaman, Centro ay, se me fue el distribuidor, creo nombre. que le llaman ellos, ¿no? No, no, ellos le llaman, ay, como, en Panamá le tienen otro nombre, no, ay, no, no le llaman bodega, ellos le llaman, ay, ¿cómo es que se me fue el nombre? Pero el problema con PepsiCo es de que el CEO es como que está en México, o no sé, entonces a ellos cuesta que les desembolse, no, tampoco no, se llaman naves industriales, le llaman ellos, Ah, ya. naves industriales. Mira, Entonces, con ellos el problema es de que es muy complicado. Entonces se me acercó a mí uno de la Coca y me dijo, Rocío, mire, podemos ver las que se le estaban construyendo. Imagínense a los de la Pepsi. Llegaron los de la Coca y se la quitaron. Pero, o sea, yo se las di porque al final no había ningún documento de respaldo en el que, por ejemplo, la Pepsi se haya comprometido. confirmado esa nave. Entonces, al final, a los de la Coca se las di casi un 10% más caro de lo que se le estaba dando a la Pepsi. Entonces, vino Pepsi y dijo, no me, o sea, de que no creían que se las hayamos quitado. Y ahí sí que ya nos pagó los 6 meses y ya se le está haciendo su bodega. Entonces, aunque se le entrega hasta diciembre, pero ellos pagaron en enero. Entonces, eso de la inversión y los costos es como que sí, en esos proyectos de naves industriales está como que hay demasiada demanda. Por ejemplo, ahorita tengo una de Semaco que desde marzo la confirmaron y la quieren para noviembre y ahorita en septiembre pues se termina. Ellos también pagaron un año adelantado. Entonces sí es como que la rentabilidad pues para mi jefe pues mejor porque al final solo se ha trabajado lo que es ahí pude entender y confirmar cómo es que el banco hacía lo de las razones financieras, porque Sí. esto ya me había pasado. No sé si usted ha escuchado de un banco que se llama Nexa. Nexa, ese es nuevo, creo yo, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, el año pasado nosotros ingresamos una papelería a Nexa con estados financieros y todo. Entonces, mire, yo tenía claro que eran las razones financieras y que lo de la rentabilidad y todo eso, pero cuando ellos no lo explicaron, así como que yo dije, bueno, no pasó, pues porque la rentabilidad no, o sea, ellos explicaron. Hasta este año que volvía a meterme de lleno con este curso de lo de las razones financieras, entendí muchas cosas y al final creo que sí me ayudaron porque en Banco Industrial sí aprobaron el préstamo que estábamos solicitando, ¿ves? Entonces fue así como que, puchica, créame que ver las razones financieras a mí me ubicó como no tiene idea, porque pude darme cuenta de los errores que se cometieron al ingresarse esa papelería en Nexa. Entonces, ahorita con Banco Industrial, pues al chilazo nos aceptaron y nos aprobaron todo. Y dependió mucho, pues obviamente de los estados financieros y de los movimientos y todo eso, y de los clientes que teníamos. Y sí, ahí sí que como el retorno de inversión literal para la construcción de una bodega en un año es el retorno completo y ya lo demás solo es como que mantenimiento Correcto. y ya se va como que en la estructura y en la renta, pues súper bien. Es desde ese comentario que estoy aportando es nada más desde mi perspectiva y en lo que yo trabajo en esta cosa de inmobiliaria. Correcto. Gracias, Marilyn. Muy, muy bien detallado el ejemplo y muy bien ejemplificado desde el punto de vista de lo que estamos desarrollando y estamos trabajando pues en la sesión del día de hoy. La parte de las razones financieras, como dice Marilyn, pues uno, cuando uno estudia dice, pues en qué momento vamos a aplicar un análisis completo de razones, ¿verdad? Que era lo que pues me preguntaban algunos de ustedes ahí en la tarea, en su oportunidad, ¿verdad? Y les digo, llega el momento en el que pues ustedes se van a desarrollar en instituciones en donde pues necesitan de validar esa evaluación financiera
y se las va a hacer no el contador, no el auditor ni interno ni externo, sino que una institución externa en la cual pues busquen ustedes el apalancamiento financiero, cabalmente lo que dice Marilyn. Entonces en ese sentido, ahí ustedes logran visualizar y comprender, ¿verdad? Que por qué es que es importante el análisis completo de razones y por qué es que nosotros tenemos que referenciar bien toda la información, ¿verdad? E inclusive las proyecciones que se presentan, ¿verdad? Como sustento para buscar el apalancamiento financiero, porque presento mis estados financieros actuales y a la par viene en ese sentido lo que yo espero o lo que para lo cual yo necesito el apalancamiento financiero, que cabalmente como dice Marilyn, pues aquí traigo la proyección de esto, va lo otro, va aquí, va allá. Como les decía, previo a este estudio financiero, que abarca un sinfín de elementos que vamos a considerar conforme avancemos en la presentación, pues ya se hizo el estudio de mercado, se hizo el estudio técnico, el administrativo legal, ¿verdad? El de impacto ambiental, ¿verdad? Que en ese sentido, cuando ustedes desarrollan el estudio técnico, recuérdense que pues ahí van todas las áreas técnicas para llevar a cabo en ese sentido el proceso de producción o el proceso de montaje de la empresa. Se ve en plano, se ve distribución de oficinas administrativas, se ve distribución de planta de producción, se ve la distribución en este caso de los almacenes de producto de materia prima, producto terminado, producto en proceso, ¿verdad? Entonces todos esos escenarios pues se contemplan. Necesito máquinas para poder llevar a cabo el proceso productivo, máquinas para poder llevar a cabo el proceso de embalaje. Pues en este caso, pues por decirle, necesito para producir X producto, necesito de esto, de lo otro, de aquí, de allá, ¿verdad? Para tener considerado desde ese punto de vista del estudio técnico, ¿verdad? Determinar en este caso la capacidad de la producción o la capacidad instalada de planta, ¿verdad? Que también eso se determina en el estudio técnico. Ver la capacidad o la cantidad de mobiliario que yo necesito, ¿verdad? Para las áreas de oficina, porque todo eso se va costeando al final, conforme lleguemos a la parte del estudio financiero, ¿verdad? Pues se ve todos esos elementos. Desde el punto de vista de lo administrativo legal, pues ahí los compañeros que son administradores de empresas, ¿verdad? Que se ve en el estudio administrativo propiamente, ¿verdad? Que en este caso ver y determinar los perfiles y los descriptores de puestos. Conforme a ello, pues ver la estructura organizacional que va a tener la empresa y ya pues ir sustentando en ese sentido la clasificación de los puestos, ¿verdad? Que en ese sentido pues ya se definen los salarios de acuerdo a la responsabilidad que cada uno de los puestos va a tener. Se determinan en este caso las políticas, normas y procedimientos, ¿verdad? Para todas las secuencias que se va a tener desde el punto de vista de las operaciones. Y pues ya con eso pues se va a sustentar toda la parte financiera, que es el elemento que pues es la parte que es, digámoslo así, que es lo bonito, porque al final cuando se presentan los datos al banco, eso es lo que ellos van a ver, ¿verdad? Pero para poder llegar a eso, como les decía, necesitamos de haber desarrollado el resto de más estudios. Y no solo es por hacerlos, porque recuérdense que si un mal estudio está malo, va a ir a implicar en los datos financieros. Entonces, en ese sentido, pues por decirles, la información financiera que nosotros vayamos a trabajar pueda que no esté bien. Y entonces, en ese sentido, pues la información va a estar errónea, ¿verdad? Y en el peor de los casos, si estamos buscando un apalancamiento financiero, como decía Marilyn, es que vamos a tener como respuesta la negativa, ¿verdad? La negativa de la solicitud. Sí, Brian. Sí, yo también, digamos, en la empresa donde trabajaba antes, logré participar en cuando implementaron toda una nueva línea de producción que era productos congelados. Y sí es realmente todo un sistema muy bien planificado porque son montos realmente grandes los que se manejan, digamos, en la inversión en una industria. Y, digamos, pasó todo un año, al siguiente año, digamos, se montó toda la línea y ahí sí que, digamos, fue un involucramiento masivo de todo el personal porque tienen que ser, o sea, datos muy específicos, muy certeros, tanto para proyecciones como datos que se había manejado en años anteriores. Cuando se montó la línea de producción, que por cierto hubieron ahí algunos temas, y se echó a andar, digamos, obviamente al año casi que se recuperó la inversión, según pues están viendo ahí en temas financieros,
pero pasó algo y tuvieron que buscar como una estrategia para apalancar ese costo, porque cuando se iniciaron todas las producciones, los clientes, digamos, extranjeros, querían que el producto fuera certificado. Y la empresa, digamos, solo tenía certificada la línea que ya se tenía. Y la otra, digamos, no se consideró justo en esa inversión, digamos. Entonces eran un par de dólares más que había que moverse y fue o sea, realmente fue algo tedioso velar o ver, certificar esa línea, digamos, pero sí son factores que, digamos, ya hasta después como van surgiendo, digamos, que a veces no se consideran como variables en la inversión directamente en temas de costos de eso. Pero al final, pues, el tema se logra apalancar ese asunto y se ve realmente el retorno y obviamente mantenerla, que es otro tema también. Correcto, gracias Brian por el aporte. Sí, efectivamente, como dice Brian, pues hay que estar pues bien, los datos bien certeros, ¿verdad? Para poder tener en ese sentido, pues garantizar que el estudio financiero, pues al momento de echar a andar el proyecto, pues responda a las estimaciones que pues en el estudio tuvimos. Kimberly. Yo también quisiera aportar un caso que tuve hace un par de meses que nos Claro. pidió el equipo ejecutivo, nos pidió rentabilizar un proceso, digamos, que tenemos en planta. Hoy hay un portafolio de corte que lo hacemos de forma manual, digamos, porque no tenemos el equipo para poder automatizar ese proceso y realmente pues la producción sí es masiva, ¿verdad? Es uno de los portafolios más fuertes que tiene el del lado avícola. Sin embargo, cuando hicimos todo el análisis de la inversión, pues sí, digamos, el retorno como tal. Hicimos la validación del beneficio neto, cuánto es lo que se iba a invertir. Realmente aquí lo que estábamos estimando es el recurso humano, ¿verdad? Que dejaríamos de tener y hacerlo un poquito de forma automática. Hicimos todas las variables, pero cuando ya nos fuimos al payback del proyecto, pues no lo votaron, ¿verdad? Porque sí nos daba 20, 25 años, digamos, en el retorno de la inversión y ver todo ya el beneficio bien planteado con temas de seguimiento, incluyendo el mantenimiento, incluyendo el tema de la depreciación del equipo, incluyendo todo el tema del ahorro en la mano de obra. Entonces sí es bien importante, de verdad, el tema de los análisis antes de, y digamos, eso es como, digamos, de parte, yo que trabajo en finanzas como tal, pues es una parte esencial, ¿verdad? Para poder dar esa visibilidad si realmente vale la pena o no hacer el cambio, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues la conclusión fue, no, señores, sigamos como estamos, nos tiene más rentabilidad hacerlo, entonces, pero sí valió mucho la pena hacer el ejercicio, ¿verdad? Porque todo el tiempo está, ¿y por qué no nos pasamos a forma automática? Entonces, ahorita ya con números vimos de que no es viable. Sí, no, muchas Suele gracias. pasar. Sí, no, fíjense que eso le iba a decir a Kimberly, que pues en ese sentido, pues eso es lo bonito cuando pues estamos y queremos en ese sentido pues evaluar la posibilidad, ¿verdad? De hacer pequeños cambios que pudiéramos que considerar, ¿verdad? En ese sentido, por algo tan sencillo que pensamos en este caso como lo decía Kimberly, ¿verdad? Pero cuando ya vemos la inversión que se requiere y que el punto de retorno pues no es el que nosotros esperamos, pues se toma la decisión como decía Kimberly, pues bueno, lo bonito es hacer el ejercicio, ¿verdad? Porque se hace el ejercicio completo. Y lo frustrante es a veces decir uno, bueno, pues hicimos todo y pues no se logra, ¿verdad? Pero como acá, desde el punto de vista como Kimberly pues lo decía, pues lo que se va buscando es esa rentabilidad. Y si es más rentable continuar como estamos, nos quedamos como estamos hasta que veamos otras opciones en donde pues tengamos una diferencia, ¿verdad? Positiva en el cambio, ¿verdad? Entonces en ese sentido pues agradezco los aportes de los tres desde el punto de vista de cada uno de ustedes, muy bien acertados, en el cual pues presentan tres escenarios parecidos, pero cada uno distinto de acuerdo a la realidad de lo que nos puede pasar, ¿verdad? Porque cabalmente, como decía Marilyn, Brian y Kimberly, pues son datos que pues en la vida real, pues ustedes van a estar enfrentándose a eso desde el punto de vista. Kimberly pues ya tiene la posibilidad de estar en el área financiera y sabe lo que es correr desde el punto de vista financiero, porque una cosa es estar desde el punto de vista de la contabilidad como registros contables de las operaciones ya realizadas y otra es estar en la marcha, en los procesos de la empresa, ¿verdad? Que aquí
creo que los tres están en las mismas condiciones, ¿verdad? De los que participaron, Marilyn, Brian y Kimberly, estar en el proceso, en la marcha, desde el punto de vista de datos financieros como tal, que es la plata circulante en que necesito recuperar, necesito pagar, necesito moverme acá, pues es muy diferente a la contabilidad. Por eso a mí en lo particular la parte financiera a mí me encanta porque es el qué hacer del día a día, es el qué hacer de la acción del momento y en su oportunidad, espero que tengan la oportunidad de estar ahí también en esas situaciones, hay que tomar decisiones de urgencia en el cual pues uno ven ciertos datos y esperan haber tomado la decisión correcta porque la decisión la esperan con 3 o 4 horas de anticipación al momento en que ustedes están tomando la decisión, ¿verdad? Entonces así se toma. Entonces en la universidad a veces pues dependiendo de algunos procesos pues decimos nosotros, ¿y cuánto tengo tiempo para analizar? Esto es con urgencia de ayer, es el chiste que hacemos, ¿verdad? Cuando nos dicen eso, ya entendí, dice uno, entonces ya se pone rapidito a verificar y démoslo pues a sacar, va. Es, no sé si con ustedes pasa también, ¿verdad? Pero desde el punto de vista, como les digo, de los temas financieros es eso, esa es la dinámica que genera, ¿verdad? Porque al final no es como la contabilidad lo que lleva son registros de lo que ya se hizo. Los temas financieros es el momento en el cual nos anticipamos a escenarios y vemos el comportamiento del momento, ¿verdad? Que cabalmente ustedes tres que daban los ejemplos, pues muy bien acertados en relación a ello, ¿verdad? Entonces, como les digo, personalmente espero y ustedes estén desde ese punto de vista, ¿verdad? En una posición como financieros, ¿verdad? Y que pues no es por maldad, no me lo vayan a tomar así, sino que créanme que qué bonito es estar en situaciones así, en donde pues por decirles toca que tomar decisiones en el momento y pues como decimos en son de broma allá en la oficina, pues nos toca que encomendarnos en el momento, encomendarnos indiscutiblemente a la religión, para encomendarnos a Dios, que hayamos tomado una decisión correcta, ¿verdad? Como decía un compañero que trabaja ahí con nosotros, decía, bueno, si acertamos, enhorabuena, y si no, pues bueno, nos tocará que ir a sacar el pecho y afrontar, ¿verdad? Porque al final buscar acciones correctivas en su oportunidad, ¿verdad? Por haber tomado una mala decisión, que es parte del trabajo, ¿verdad? Entonces, son elementos, se los comento porque pues en algún momento dado, pues ustedes van a estar en esa posición también, ¿verdad? Y no se sientan mal si en algún momento dado, pues por la premura del momento y de los elementos que ustedes consideraron para tomar la decisión, pues les faltó uno para tomar una. La ventaja de ello es que pues con el seguimiento se pueden subsanar casi inmediatamente, ¿verdad? Entonces, eh, son situaciones que en el qué hacer y en la experiencia del lado de las finanzas, pues ustedes van a ir adquiriendo esa experiencia, ¿verdad? Entonces, siempre lo he dicho, en las finanzas pues uno no puede dar por sentado porque ya tiene 5, 7, 10 años en el lado de las finanzas, uno no puede dar por sentado que lo sabe todo, siempre más de algo sale que dice uno, pues esto no me lo esperaba, no me lo sabía y cómo le entramos ahí, ¿verdad? Entonces, siempre tengan esa habilidad, ¿verdad? De estar con la mentalidad abierta, ¿verdad? Y pensar en ese sentido, ¿verdad? En algún momento dado, ¿qué fue lo que motivó a que se suscitara X situación, ¿verdad? No piensen de que por qué pasó, sino que qué motivó a que se suscitara tal situación. Si van con esa mentalidad, créanme que pues podrán resolver cualquier situación que se les presente. Bueno, concluyendo con ello, pues compañeros, pues avanzamos en lo que tenemos acá en la presentación, ¿verdad? Aquí no me voy a detener porque pues creo que los tres ejemplos pues abarcan la rentabilidad sobre la inversión, la rentabilidad sobre las ventas y la rentabilidad sobre los costos, ¿verdad? Entonces en ese sentido, pues aquí les tengo pues un pequeño extracto, ¿verdad? Ahí les subí un material complementario a la presentación, el cual pues está un poco más detallado. Recuérdense que en las presentaciones pues tratamos la manera de extraer lo más importante, ¿verdad? Para que ustedes puedan comprender lo que se está trasladando acá en la sesión, ¿verdad? Entonces, la rentabilidad de la inversión pues se obtiene de la relación entre las utilidades obtenidas y el valor total de la inversión efectuada, ¿verdad? Que es el elemento que pues consideramos para poder determinarlo. La rentabilidad sobre las ventas, pues por su parte, pues expresa los ingresos obtenidos en la operación del proyecto, ¿verdad? Y consiste en establecer la relación entre la utilidad obtenida y el monto de las ventas totales, ¿verdad? Aquí aclarando, compañeros, que estamos hablando sobre ventas estimadas. Recuérdense que acá todo es a través de estimaciones,
o a través de supuestos, ¿verdad? Porque acá no es que la empresa ya esté operando, porque recuérdense que estamos trabajando un estudio financiero para un proyecto de inversión. Entonces, todo lo que estamos viendo acá son supuestos o estimaciones, ¿verdad? Y la rentabilidad sobre los costos, pues esta establece mediante la relación entre las utilidades obtenidas y el costo total de la producción. El costo total de la producción de igual forma es a través de estimaciones que nosotros vamos a ir a determinarlo para poder determinar si la rentabilidad sobre los costos pues es adecuada desde el punto de vista de la empresa. Otro dato importante que se considera desde el punto de vista de la evaluación financiera para proyectos de inversión es el punto de equilibrio, ¿verdad? Este punto de equilibrio, ustedes ahí lo pueden observar, es pues prácticamente el punto en el cual se entrelazan o cruzan, ¿verdad? La línea de los costos totales con la de los ingresos totales. Entonces en ese punto podríamos llamarlo también, dependiendo la literatura que ustedes consulten, es el punto muerto o el punto neutral en el cual ni gano ni pierdo. Todas las operaciones que se realicen posterior a ese punto de intersección entre ingresos totales y gastos totales, pues ya se considera en una zona de ganancia. No se considera ganancia neta como tal, sino que se considera que está en una zona de ganancia. Les explico esto, ¿por qué? Porque les pongo un ejemplo. Conforme vayamos adentrándonos, de hecho vamos a tener una sesión donde vamos a profundizar más el punto de equilibrio, ¿verdad? Pero se los voy a anticipar. En ese sentido, pues por decirles, tenemos ventas totales de 100 quetzales, por poner un ejemplo. El punto de equilibrio de las ventas totales en sus costos totales se obtiene en el punto de convergencia en 50, ¿verdad? Y decimos en este sentido, bueno, pero si mis ventas totales son 100 y mi punto de equilibrio son 50, entonces yo tengo una utilidad neta de 50. No necesariamente, porque recuérdense que conforme más genere ventas después de este punto de equilibrio, esas ventas llevan inmerso un costo de ventas, un costo de producción, ¿verdad? Entonces en ese sentido, pues yo lo que garantizo es que ya estoy en una zona de ganancia. No que los 50 quetzales de diferencia entre el punto de equilibrio y las ventas totales es mi ganancia neta. Que sí me va a dar una ganancia, sí, pero tendré que ir a determinarla dependiendo de cuánto suman los costos totales, ¿verdad? Entonces, no sé si hasta ahí queda claro, compañeros. De igual forma, este tema lo vamos a profundizar en otra sesión, ¿verdad? Que la tenemos por ahí un poco más adelante, ¿verdad? Que vamos a determinar, a adentrarnos en el punto de equilibrio. Acá solo se los menciono desde ese punto de vista como una referencia de lo que pues es el punto de equilibrio. No sé si tenemos dudas por acá. Bueno, continuando compañeros, pues tenemos otro tema también que es el tiempo de retorno del capital, que cabalmente los tres compañeros que participaron anteriormente pues hablaban en relación al tiempo del retorno, ¿verdad? ¿Qué es el tiempo de retorno del capital? Pues no es más que aquel tiempo, ¿verdad? O el periodo en el cual la inversión realizada será recuperada con la utilidad que se obtuvo en cada periodo, ¿verdad? Entonces en ese sentido, pues nos permite determinar en qué momento nosotros podemos obtener la recuperación de lo invertido, ¿verdad? Otro tema importante también es la relación beneficio-costo. La relación beneficio-costo pues se establece con el fin de evaluar la eficiencia con que serán utilizados los recursos de la inversión, ¿verdad? Entonces en ese sentido pues es el cuarto elemento que consideramos nosotros, y el último elemento pues es el valor actual neto. ¿Cuál es el valor actual neto? Pues el valor actualizado de los beneficios netos del proyecto, descontados al costo de oportunidad del capital, ¿verdad? Que en ese sentido pues es lo que nosotros consideramos el valor actual neto, ¿verdad? Entonces desde ese punto de vista, a nivel de referencias pues un tanto literarias, ¿verdad? Por así decirlo, pues es lo que tenemos desde ese punto de vista, ¿verdad? Sobre los aspectos a considerar en una evaluación financiera para proyectos de inversión. Ahora, técnicas que por lo general son utilizadas en el método determinístico, pues encontramos, pues por decirles, ya nos vamos desde el punto de vista a querer desarrollar cálculos, pues la tasa mínima aceptable de rendimiento o tasa de rendimiento mínima aceptable, TEMAR o TREMA,
dependiendo la literatura que ustedes consulten, si la encuentran como TEMAR, saben que estamos hablando de la misma. Y si es TREMA, pues es exactamente la misma, ¿verdad? Entonces ahí para que no se me vayan a confundir qué es TEMAR o TREMA, si son distintas, es exactamente lo mismo, ¿verdad? El periodo de recuperación, ¿verdad? Que en este caso sería el PR. El valor actual neto, que pues ya lo veíamos hace un ratito, ¿verdad? Que es el BAM. La tasa interna de retorno, ¿verdad? Que es el TIR. Y la relación beneficio-costo. ¿Verdad? Que en este caso, pero compañeros, son dentro de las técnicas que podemos considerar, ¿verdad? Que son las que por lo general en algún momento de un proyecto de inversión nosotros pues vayamos a realizar como cálculo, ¿verdad? Solo permítanme. Creo que ahí estamos. Bueno. Ahora, la tasa mínima aceptada de rendimiento, ¿verdad? En este caso la TEMAR, o la tasa de rendimiento mínima aceptada, que en este caso sería la TREMA, pues como les decía, esta tasa pues busca, o por así decirlo, es aquella en que las propuestas deben ofrecer como mínimo para ser tomadas en cuenta, ¿verdad? Como candidatas a un proyecto de inversión. Entonces, como su nombre lo dice, tasa mínima en la cual pues yo como inversionista estaría dispuesto a aceptar si yo decido invertir en un proyecto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues por decirles, cuando no conocemos nosotros esa tasa de rendimiento mínima aceptada, pues nos toca que determinarla a través de los datos macroeconómicos del país, ¿verdad? Para poderla calcular y poderla determinar. Entonces, en ese sentido, pues como les decía acá, esta es la tasa mínima que nosotros podemos aceptar para poder entrar en un proyecto de inversión. Para calcular la TREMA o la TEMAR, ¿verdad? Se toman en cuenta estos datos que nosotros tenemos acá. Un tema importante es la tasa de inflación y el otro tema es el premio al riesgo. Cuando hablamos del premio al riesgo nos involucra dos tasas, la tasa activa y la tasa pasiva, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues por decirles, ¿alguno de ustedes acá experiencia en haberse desarrollado en instituciones bancarias o financieras? Ninguno. Pero sí tienen referencia de que es una tasa activa y una tasa pasiva, ¿no? No, Marilyn. Bien, porque ya fueron a gestionar préstamos institucionales. ¿Alguno de ustedes que, como referencia, que sepa de... Bueno, vamos a, para explicarles un poquito acá, vamos a conocer en este sentido qué es una tasa activa. Cuando nosotros nos vamos y nos posicionamos desde el punto de vista como una institución financiera, un banco por así decirlo, recuérdense que el banco eh, comercializa con el dinero que nosotros depositamos en él. Entonces, en ese sentido, ellos compran el dinero barato porque nos pagan una tasa de interés por tener nuestro dinero ahí, ¿verdad? Ya sea en cuentas de ahorro, en cuentas monetarias, depósitos a plazos fijos, ¿verdad? Que en este caso son los CDPs, ¿verdad? O en algún otro tipo de documento financiero, podría ser un pagaré financiero también. Entonces, en ese sentido, ellos compran barato, ¿verdad? La plata. Y una vez teniendo la plata, ellos la venden cara, ¿verdad? Una cosa es captar y otra cosa es colocar. No sé si han escuchado esos términos en instituciones financieras. Es, por ejemplo, en una cuenta de ahorro da un interés aproximadamente del 4% anual, pero si uno gestiona un préstamo es un 20-25% anual el que están actualmente. Correcto. Así es, María José. Ahora, comprendamos entonces eh, cuál tasa corresponde a cada una de ellas, ¿verdad? Porque entonces ahí, si ustedes se dan cuenta, hablábamos, ¿verdad? Que en este sentido el banco capta el dinero con nosotros. Y pues en el sentido de captar el dinero es a través, como les decía, de cuentas monetarias, de ahorros, plazos fijos o pagares financieros, ¿verdad?
y nos paga un interés, como decía María José, en el mejor de los casos un 4 o un 5%, ¿verdad? Por lo general las cuentas de ahorro corriente pues es hasta un 2% de interés anual, ¿verdad? El que nos pagan, ¿verdad? En cuentas. Eso sí tenemos millones en la cuenta, ¿verdad? Porque por lo general existe una tabla de distribución de 0 a 1000 quetzales el 0.2%, ¿verdad? El 0.02, el 0.05, el 0.0 y algo. Y así se van hasta llegar al 0.2%. Esa tasa es la tasa pasiva. Ahora, cuando colocan el dinero, ¿verdad? Que ya una vez captado el dinero en el banco, ellos lo colocan, que son los términos que ustedes han escuchado, la colocación está baja, por poner un ejemplo, es porque no se han concedido préstamos o no se ha vendido la plata que el banco tiene, producto de la captación a través de las cuentas de ahorro, cuentas monetarias, certificados de depósitos a plazo o pagares financieros. La colocación se da a través de vender el dinero o prestar el dinero a cuentavientes, ¿verdad? Con una tasa de interés más alta, la tasa activa. ¿Cómo coloco yo el dinero? Pues lo coloco a través de tarjetas de crédito, préstamos, ¿verdad? O alguna otra obligación que genere en ese sentido, ¿verdad? Un préstamo para vivienda, un préstamo para electrodomésticos, un préstamo para vehículos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues se dan esas colocaciones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues la tasa es un poco más alta. A esa tasa se le conoce tasa activa, ¿verdad? Entonces, se los comento para que pues ustedes pues ahí en algún momento dado pues vayan a hacer alguna operación, pues ya sepan que en este sentido, pues por decirles, la tasa activa siempre va a ser más alta que la tasa pasiva, ¿verdad? Entonces, aquí les traigo un ejemplo. Estos son datos, me van a decir ustedes por qué presenta un dato de inflación de casi un 2%. Esto es un dato de una consulta efectuada en el 2020, ¿verdad? Hoy por hoy, los invito, y esto lo voy a dejar acá para que de repente, no sé si una o dos personas acá en el momento puede consultar en el Banco de Guatemala cómo está la trema o la temar hoy por hoy. ¿Qué vamos a ir a consultar entonces al Banco de Guatemala? La tasa de inflación, la tasa activa y la tasa pasiva. Entonces esos datos son los que podríamos ir a consultar para poder determinar cuánto tenemos la tasa de rendimiento mínima aceptada, ¿verdad? En temas de datos de pandemia, ¿verdad? Que eso se hizo en esa fecha, pues era un 19.24%, ¿verdad? Que es lo que teníamos como tasa de rendimiento mínima aceptada. Hoy por hoy sería otro dato, ¿verdad? Porque hoy por hoy no, si no mal recuerdo, creo que está en un 4 o 5% la inflación. La tasa activa, si no recuerdo en qué monto está. La tasa pasiva, creo que está como en 4 por ahí también. No sé si alguno de ustedes se anima a hacer esa consulta. Yo la estoy consultando, doctor, pero me aparece el ritmo 1.17% y la acumulada 1.29% a julio 2025. La inflación. Correcto. Ok, Y tomemos a mí el no me aparece ese dato. 1.29. Tomemos el 1.29 de la tasa de inflación. La tasa líder del Banco de Guatemala, no sé si la logra ubicar Kimberly o María José, creo que también está haciendo la consulta. Ahorita lo estoy buscando. Perdón, doctor, pero yo solo tasa de cambio consulto aquí. No, no tengan pena, no, es que aquí ahorita me los llevo a otro término, ¿verdad? Que es otro dato ahí un tanto diferente a lo que pues comúnmente ustedes están acostumbrados a consultar. ¿Eso de qué lado se encuentra en la Bus- página del banco? busquemos la tasa líder del Banco de Guatemala, la tasa de referencia del Banco de Guatemala. Dice referencia 4.5%. Solo déjeme ver si está actualizado. Aquí encontré A ya. mí me muestra 4.25% a junio de 2025. Ok, entonces esa es la tasa líder que toma el Banco de Guatemala como tasa pasiva.
La colocación, en este caso, la tasa activa, ¿no la logran ubicar ustedes por ahí? 12,86%. 12.86, correcto. Entonces, hagamos la sumatoria del 4.25, 12.86 y el 1.29. Ahí ya tendríamos nosotros nuestro dato de tasa de rendimiento mínimo aceptado a datos al día de hoy. Que está muy similar, ¿verdad? Datos van a quedar muy similares. Lo de la inflación me asombra que sea tan bajo, realmente. A mí también No, porque no lo pensamos tan así. no se percibe tan así. De hecho, yo recordaba que sí iba a estar un poco más alta, pero no un 1.20 y algo. O sea, me sorprende. Pero son Parece datos una macroeconómicos que nos da nuestro órgano rector de política monetaria, cambiaria y crediticia, aunque no se percibe realmente así, ¿verdad? Sí, no saben ni cómo calculan eso, porque en la vida real es otra cosa. Es otra cosa, correcto. Les da más o menos la misma tasa, ¿verdad, Kimberly? Un 19 punto y algo, si no mal calculo los datos. Ya sumándolos. Bueno, vieron que el ejercicio para calcular la TEMAR o la trema pues no es tan complicado, ¿verdad? Entonces solo definimos en este caso nuestra tasa y pues ya con eso pues es lo mínimo que nosotros como inversionistas esperamos en este caso percibir, ¿verdad? Desde el punto de vista del retorno de la inversión. Como mínimo el retorno de mi inversión tendría que estar en un 19.24%, ¿verdad? Por invertir en un proyecto de inversión, ¿verdad? Entonces esos son los datos que pues como mínimo, como les digo, es lo que yo esperaría percibir. ¿Qué pasa si en este caso el punto de retorno les dice a un inversionista, digamos mi persona? Miren compañeros, yo los invito a ustedes a que inviertan en este proyecto. Somos hoy por hoy conectados acá 12 personas. Necesito 1.200.000 quetzales. Cada uno de ustedes, si desean invertir, pueden invertir con una cuota igualitaria de 100.000 quetzales, por poner un ejemplo. Y les digo hoy por hoy, la tasa de retorno en el año por esos 100.000 quetzales es del 5%. De acuerdo al cálculo que acabamos de determinar hoy por hoy, ¿ustedes aceptarían invertir en ese proyecto? Correcto, María José. No es rentable, ¿verdad? Porque entonces ustedes no solo se dejen llevar, miren, ¿por qué les comento esto? Porque no solo se dejen de llevar porque les dicen, es un 5%, pónganles que les digan, miren, es que en un certificado de depósito te está pagando el banco un 4% y este proyecto te va a generar una inversión de ¿cuánto? De un 8%. Entonces dicen ustedes, pues sí es un 8%, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa en este caso? Que si ustedes se dan cuenta, la tasa de rendimiento mínima esperada no es ni siquiera, tenemos que un 11% por debajo de lo que pues realmente se estaría esperando como mínimo, ¿verdad? En el retorno de la inversión, ¿verdad? Entonces en ese sentido pues son puntos importantes que ustedes deberán considerar, ¿verdad? Al momento de querer invertir, ¿verdad? Entonces ahí solo se los dejo ahí como ejemplo y como referencia, ¿verdad? Para que ustedes puedan en este caso pues hacer sus números, ¿verdad? Y ahí tal vez el escenario y el ejemplo que hicieron Kimberly muy probablemente pues haya sido referenciado también en parte a esto, ¿verdad? Por decirles, antes de querer hacer un cambio, ¿verdad? Entonces el retorno pues del cambio pues tiene que responder, ¿verdad? A ciertos elementos y pues si el efecto es mínimo, ¿verdad? O es igualitario, pues no tiene ningún sentido invertir en algo, mejor continúo con las cuestiones en las que estoy hoy por hoy, ¿verdad? Que es el ejemplo que Kimberly nos colocaba así bien desde ese punto de vista, ¿verdad? De hacer todo el ejercicio y que al final nos digan, no, mejor nos quedamos igual, ¿verdad? No, doctor, y era que yo no veo CAPEX porque hay una persona que ve esa parte de nuestro lado, pero sí he tenido oportunidad de participar en varios business case que van enfocados a las áreas que yo veo. Pero digamos, ellos toman también base cuando es financiamiento propio y cuando es financiado con bancos, ¿verdad? Todo el tema de las tasas de interés y todo eso, ¿verdad? Y la mayoría de accionistas, pues obviamente ellos no ponen en juego su dinero, ¿verdad? Sino que juegan con el dinero del banco.
Entonces eso también es otro punto importante, ¿verdad? En los análisis, ¿verdad? Para ver si realmente es viable o no alguna inversión. Sí, no, y fíjense que, gracias Kimberly, si nosotros hacemos inversiones en el extranjero, pues por decirles ahí hay que sumar otra tasa, que es la tasa de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿verdad? Que hay que hacer la consulta en la Reserva Federal de los Estados Unidos para poder determinar en este caso el monto de la tasa, ¿verdad? Para poder contemplar, ¿verdad? Desde el punto de vista, recuérdense que las operaciones en el extranjero pues ya implican pues datos desde el punto de vista de operaciones en el exterior, ¿verdad? Hay riesgo desde el punto de vista del exterior, entonces a ellos se les suma, ¿verdad? En este sentido, la tasa de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿verdad? Que hay que hacer esa consulta también, ¿verdad? Para poder contemplar ese cálculo también para incluirlo acá. María José. Doctor, una pregunta. ¿Sí? ¿El TEMAR es similar o es igual al dato también que generan, que es el EBITDA, que es lo he escuchado también, que es como un retorno de cuando se hace un proyecto? Es un dato que también piden los inversionistas cuando presentan algún proyecto, como el porcentaje de EBITDA que van a recibir. El Pero EBITDA. no sé si es lo mismo o, o es similar o es un dato aparte. No, este es un dato aparte. Este es un dato aparte en el cual, María José, nosotros lo que estamos calculando acá, pues por decirles, es, y conforme vayamos a avanzar, es la tasa de rendimiento mínimo esperado en el cual nosotros esperamos para poder tomar la decisión de invertir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues por decirles, el EBITDA, si usted hace la referencia ahí, lo que vimos en el análisis de razones financieras, pues ya se toma desde el punto de vista de datos de cuentas en este caso, pues como le dijera yo, de la relación de ciertas cuentas. Entonces, en ese sentido, pues claro, sí le determina en este caso la rentabilidad o el rendimiento o el retorno, que mejor dicho, ¿verdad? Que usted va a estar teniendo, pero ya es desde el punto de vista monetario. Acá lo que vamos a determinar es el porcentaje que como mínimo nosotros esperamos recibir. Es decir, este es como un proyectado Correcto, y el otro ya es un dato pues más real al final, correcto, con la finalización del proyecto. correcto, así es. Mm, Gracias, doctor. Ok, no, no hay pena, María José. Bueno, continuando compañeros, pues tenemos el periodo de recuperación, ¿verdad? Que este ya lo habíamos visto también, se recuerdan ustedes que lo veíamos en la presentación anterior, ¿verdad? Del día de hoy. Pero pues por decirles acá, lo que buscamos es determinar en cuánto tiempo nosotros esperamos recibir en este sentido, o recuperar, mejor dicho, la inversión. Acá les traigo, lo bonito acá, como les digo, es que ya les traigo algunos ejemplos, ¿verdad? Que en ese sentido, eh, pues ustedes ya colocaron ejemplos acá en relación a lo que pues estamos viendo, pero aquí les tengo un pequeño ejemplo. Pues acá dice que se tiene que decidir acerca de cuál de los cuatro proyectos A, B, C y D es el más conveniente utilizando la técnica del periodo de recuperación y considerando una inversión inicial para los cuatro proyectos de 1.500 quetzales y los beneficios a obtenerse en cada uno de los 5 años. Entonces, de acuerdo a los beneficios obtenidos en cada uno de los proyectos, pues acá tenemos que para el proyecto A, el beneficio del primer año es 150, en el segundo año 1.350, en el tercero 150, cuarto 150 y en el quinto 600. Así sucesivamente vemos los beneficios que obtendría cada uno de los proyectos. Entonces, en ese sentido, vemos y determinamos, ¿verdad? Que en este caso, el proyecto A, su periodo de recuperación estaría en 2 años. Para el proyecto D, su periodo de recuperación sería en 3 años. Y para el B y el C, su periodo de recuperación sería en 4 años. Ustedes como inversionistas, ¿en qué proyecto invertirían? Correcto, María José.
tendría que ser el proyecto más rápido, ¿verdad? Que en este caso sería el proyecto A. ¿Cómo determinamos cómo recupero en este sentido la inversión? Pues eso lo vamos a ver acá en la solución, ¿verdad? Que en este caso, como decía María José, el proyecto para seleccionarse sería el proyecto A, toda vez que la recuperación del capital se estaría efectuando en el término del año 2, al sumar 150 del beneficio del año 1, más los 1350 del beneficio del año 2 del segundo año. Esto nos da como resultado los 1500 quetzales, que es la inversión inicial que se tuvo en el proyecto, ¿verdad? En el resto de los demás proyectos, los otros tres, pues no es beneficioso invertir, porque en este, y tomando en consideración que es el mismo monto de inversión, pues en este en 2 años tengo la inversión, en el retorno, mejor dicho, de la inversión, ¿verdad? Algo muy importante, ¿verdad? Que este tipo de análisis de retorno de la inversión, o el periodo de recuperación, mejor dicho, porque ese es el que estamos manejando, no es recomendable utilizarlo o quedarnos únicamente con él, ¿verdad? Entonces siempre es recomendable realizar otros análisis, ¿verdad? Para poder determinar qué tan rentable es invertir en el proyecto. Desde el punto de vista de la recuperación, tomando en consideración los beneficios anuales, pues podemos decir que es el proyecto 2, perdón, el proyecto A. ¿Verdad? Pero como dice acá, no nos quedemos únicamente con él, ¿verdad? Entonces hay que ir a hacer los otros estudios para determinar si es rentable o no invertir en él. ¿Dudas hasta acá, compañeros? No, Ok, perfecto. Está bonito el tema, ¿verdad? Que es bastante práctico, y al final pues creo que esto pues la mayoría de ustedes pues ya lo conoce, ¿verdad? El valor actual neto, pues como lo platicábamos anteriormente, ¿verdad? Que en este caso son los valores actualizados de los beneficios futuros, ¿verdad? Menos el valor actualizado de los costos futuros, ¿verdad? Descontados a una tasa de descuento convenida, que en este caso sería la tasa de actualización, ¿verdad? Entonces el ejemplo que tenemos acá nos dice que una empresa pues tiene una inversión inicial de 100,000 quetzales, 50% activos fijos despreciables sin el valor de desecho y 50% activos fijos no depreciables. El horizonte del proyecto son 5 años, ¿verdad? Y la inversión inicial es del 50% capital propio y 50% con un préstamo amortizable en 5 cuotas iguales de 10,000 quetzales, cada uno a principios del año 1, a una tasa de interés del 10% anual efectiva, vencida sobre saldos, ¿verdad? Que es el dato que nos da en este caso el ejemplo. Nos da otros datos también. Ventas anuales de 150,000 cada año. Gastos de operación sin incluir gastos financieros ni depreciación son de 80,000 por año. El impuesto sobre la renta, 25,000 de conformidad con la ley, ¿verdad? La depreciación a los activos fijos, 20% anual. Utilizando una tasa de actualización del 25% anual, costo de operación de capital, determine el BAN, ¿verdad? Que en este caso es lo que nos están dando. Entonces, para poder ir a calcular los flujos netos de fondo, para poder ir a determinar el BAM, es importante nosotros darle solución, y la solución la encontramos como lo ven ustedes acá en pantalla, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a los enunciados, pues ustedes ven, acá tenemos las ventas, los gastos de operación, vemos las depreciaciones, ¿verdad? Vemos el interés, la utilidad bruta en cada uno de los años, ¿verdad? El impuesto sobre la renta, la utilidad neta, y en este caso pues vemos en este caso las depreciaciones, ¿verdad? Que como lo veíamos y lo decíamos acá, pues ese dato pues tenemos que ver también la inversión inicial, el préstamo, que también es el dato que tenemos, ¿verdad? La amortización del préstamo, que son los 10,000 cada año, ¿verdad? El flujo neto de fondos, ¿verdad? Sobre la inversión inicial menos el préstamo, que en este caso tenemos el flujo neto de 50,000 de la inversión inicial. El factor de descuento en cada uno de los años, ¿verdad? Que en este caso, pues, de acuerdo a los flujos, pues es lo que nos está dando, y la sumatoria de cada uno de los flujos netos de fondos, ¿verdad? En los 5 años nos da un valor actualizado de 64,085,44, ¿verdad? Desde el punto de vista de la inversión. Entonces, en ese sentido, pues vemos que, pues por decirles, cada uno de los años
pues la empresa pues genera una utilidad, se recupera en este sentido la inversión y pues nos da un flujo neto al final de los 5 años de 64.085.44, que es el dato que nosotros tenemos acá en el banco. Vuelvo y les repito, pues yo no profundizo acá porque estos son temas que pues en cierta forma pues todos ustedes que están acá son temas que pues ya es parte de la formación de su licenciatura, en el caso de los compañeros de auditoría, los compañeros de administración y los compañeros de ingeniería industrial o agroindustrial, porque creo que aquí tengo algunos de industrial si no mal recuerdo. Y pues Genovés, creo que al final, no sé si estamos claros ahí, dudas o consultas. Pregunto Genovés porque creo que es el único que está un tanto nuevo de esto para él. O sí ya lo conocías, Cristian. Yo creo que hasta sueño le dio. Es que sí he visto en algún momento cosas variables, cosas contables, pues, pero no, nunca ha sido mi fuerte, Inge. O sea, sí algo de que, o sea, a mí me ha costado los números, pues, Ok, todo eso. ok. Bueno, vean la parte de los flujos netos de fondo, porque acá estos datos son los que nos van a servir para ir a calcular otros elementos que pues están acá contemplados en la presentación. Vuelvo y les repito, la presentación solo traje extractos pues que son, ¿cómo les explicará yo? Pues un tanto resumidos. Ahí les compartí un material en el cual pues está un poco más amplio, ¿verdad? Que es lo que estamos tratando de la manera de explicar acá, ¿verdad? De acuerdo, o sea, después de haber desarrollado el elemento de cálculo, ¿verdad? Sobre la tablita que tenemos acá, pues entramos a darle solución al caso. ¿Y cuál es la solución del caso? Pues con base a la técnica del valor actual neto, ¿verdad? Este proyecto es recomendable porque el resultado que da de 64.085%, ¿verdad? Es un BAM positivo, el cual permite recuperar la inversión dada del proyecto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues nosotros consideramos acá un proyecto rentable porque pues al final estamos obteniendo 64.085.44 de datos actualizados, como en este caso lo está dando el proyecto que tenemos acá, ¿verdad? Acá, si ustedes se dan cuenta, pues esto es un flujo neto de fondos actualizados, el cual pues ya genera el factor de descuento en cada uno de los años, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues nos da ese retorno de poder considerar el proyecto viable toda vez que pues tenemos un BAM positivo. Perdón ustedes. Otro elemento que también tenemos es la tasa interna de retorno, ¿verdad? Tasa de actualización por medio de la cual pues el valor actual de los ingresos de efectivo es igual al valor actual de los egresos o salidas de efectivo, ¿verdad? El cálculo, pues por lo general, pues tomamos los flujos netos de fondos, ¿verdad? Que se determinan. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí no vayan a considerar el año 5 porque pues esto solo lo coloqué como una referencia, ¿verdad? Entonces en este caso, siempre yo desde el semestre pasado les vengo diciendo, si ustedes pueden facilitarse, facilítense y pues no lo hagan a mano, ¿verdad? Así de ir paso por paso, de hacer esto, hacer lo otro, como lo teníamos acá en la secuencia de esto, ¿verdad? Que entonces en este caso, pues tomen los flujos netos de fondos, que era lo que les decía, ¿verdad? Los 41.250, los 42, 42.75, 43.500 y 44.250, que nos va a servir más adelante, ¿verdad? Entonces en ese sentido, pues acá si ustedes se dan cuenta, acá tenemos el flujo neto de fondos y nos da en este caso una TIR para el cálculo de ejemplo, ¿verdad? De 80.95. Ahora, el ejemplo, ¿verdad? Es utilizando el flujo neto de fondos del caso que se nos ha venido desarrollando, se nos solicita que calculemos la tasa interna de retorno. Acá sí tomamos los datos, ¿verdad? Que en este caso, ¿se recuerdan ustedes? El año 1, 41.250, el año 2, 42, 42.750, 43.500 y 44.250 para el año 5. Esto, de acuerdo a lo que teníamos acá,
aplicando la fórmula del TIR, ¿verdad? En la celda G, nos da como resultado 79.45, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la TIR es de 79.45, por lo tanto, sí es recomendable ejecutar el proyecto considerando que es mayor a la tasa de oportunidad de capital, que en este sentido es del 25%, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues ahí ya determinamos, en este caso, la tasa interna de retorno. ¿Dudas hasta acá, compañeros? No, Ok. si es menor a 25%, no es rentable. No, no es rentable. Y en ese Y caso, pues no se aceptaría el proyecto. no lo aceptamos. O sea, al final, recuérdense que como todas estas son estimaciones, entonces al momento de hacer nuestro flujo de fondos actualizados, ¿verdad? Considerando todos los elementos para cada uno de los años, entonces nosotros ya determinamos y vamos a determinar si esa tasa interna de retorno, ¿verdad? Pues es superior a la tasa convenida, ¿verdad? Que en este caso se había trabajado sobre el 25%. Entonces, viendo este escenario, por decirles, si acá me diera un 19.45, podemos decir de que el proyecto no me está dando el rendimiento que como mínimo del costo de oportunidad de capital es del 25% para efectos de este proyecto. Todo lo que sea arriba del 25% puedo yo considerar si en este caso invierto en el proyecto, ¿verdad? Un 26%, estamos hablando un 1% arriba del costo de oportunidad de capital, pues se recomienda ser prudente, ¿verdad? Si se considera o no invertir. En este caso, tomando en cuenta que la TIR es de 79.45, es casi 3 veces el dato de los 25, pues podríamos decir de que pues la oportunidad está ahí, pues sí es rentable invertir porque tenemos un 79% de una tasa de retorno, ¿verdad? ¿Y Para los cuánto es proyectos. como lo ideal? Que esté unos 10 puntos arriba del 25. Es, al final, María José, queda en la decisión, en este caso, de los inversores. Por lo general, pues por decirles un 10, un 5% de diferencia con la oportunidad de capital, pues se considera en este caso, pues, que les dijera yo, ser prudentes al momento de tomar la decisión de invertir, ¿verdad? Pero por lo general, pues por decirles, que les dijera yo, pues el retorno en este caso de la inversión, pues siempre se espera que como mínimo, pues, y aquí no me dejarán mentir los compañeros que están en la parte de la inversión, ¿verdad? O que han trabajado en inversiones, pues como mínimo esperan que si yo estoy invirtiendo $1 de retorno, yo espero ese dólar más $1 de utilidad. Pero es, como le digo a María José, es prácticamente al final queda desde el punto de vista, la mayoría de inversores eso espera. O sea, si yo invierto 100,000 quetzales, el punto de retorno yo espero esos 100,000 quetzales más 100,000 de rentabilidad de esos 100. Entonces el punto de retorno en este caso pues sería un de ya no 100 sino que 200,000. Se Pero pues espera por el decirles, correcto. Lo que espero yo de retorno en utilidad es eso lo que yo estoy invirtiendo. Pero no siempre se da eso. Entonces, en ese sentido, como le digo, pues dependerá de la toma de decisiones que tome cada inversor. Y en Algunos este caso, aceptarán. Ajá. un TIR súper... Es que le consulto porque nosotros en agroindustria, en Emprendedores 2, bueno, en emprendedores en general, pues sí se hace bueno, yo creo que usted es agroindustrial, ¿verdad? Y se hace Sí, todo este cálculo, pero correcto. pues no es como que lo tengamos tan claro al momento de que estamos haciendo, por ejemplo, el 1, porque no hemos pasado por el curso de costos. Entonces, yo recuerdo que mi asesor me puso como a poner otros precios, a hacer a manera de que el TIR saliera, súper rentable. Entonces, y tenía compañeros que a veces el TIR le salía como en más del 100%. Entonces, o sea, creo que eso al final no es como un dato tan real, pero sí sería lo ideal.
Sí, lo ideal es que, como les decía, de que pues si yo invertí $1, pues en un dato sencillo, ¿verdad? Para que nos podamos comprender todos, si yo invertí $1, pues espero de retorno de ese dólar más $1 de rentabilidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues por decirles, para que nosotros, recuerden que como aquí todo esto, y usted, María José, pues es muy clara en el ejemplo, porque acá perdón que regrese, estos datos nosotros los podemos ir jugando y manipulando, ¿verdad? Para poder ir calculando de que la TIR me vaya a salir más, pero más alta, perdón, pero aquí viene el dato entonces. Si yo modifico los datos, por poner un ejemplo, incremento más las ventas para que mi TIR sea mayor, estamos conscientes de que pues tendrá la capacidad la empresa pues de cumplir con las metas, porque todo esto acá pues ya lo dejamos o lo definimos como meta. Todo lo que esté por debajo de lo que proyectamos acá y una vez se haya aprobado el proyecto de inversión, por poner un ejemplo con lo que dice María José, ¿verdad? Y el ejemplo que les daban, ¿verdad? Bueno, modifique, duplique esto y que el TIR le dé súper alto para que el proyecto se vea rentable, perfecto. Pero ya estando sobre el negocio en marcha, si estamos hablando de la elaboración de un producto, digamos acá 300,000 quetzales al año, es el mes de octubre y sus ventas no llegan ni a 100,000. Desde ahí vemos el fracaso del proyecto, como les digo. Acá es cierto, todo es, podemos, como al final son proyecciones, podemos hacer esto y lo demás, pero sí hay que ser muy prudentes, ¿verdad? Al momento de trabajar los datos. Entonces, en ese sentido, pues la decisión de inversión, por lo general, pues por decirles, va a recaer en la decisión de cada una de las personas al momento de estar evaluando la inversión. Yo en lo personal les diría, bueno, estamos hablando de un 25 la tasa de oportunidad de capital. Pues un 26% pues es viable desde el punto de vista que es superior al 25, pero yo les diría de un 25.01 a un 33-34%, pues ser bastante prudentes al momento de tomar la decisión de invertir. Claro, nos garantiza que vamos a tener un retorno superior al del costo de oportunidad de capital, ¿verdad? Pero les diría, miren, no solo inviertan porque sí, consideren otros elementos, evalúen a profundidad en este caso, perdón que les vaya a regresar acá, los costos pues, determinen en este sentido la proyección de ventas para determinar si efectivamente se pueden alcanzar, ¿verdad? Porque estamos hablando de que pues el dato pues es un tanto mínimo en cuanto a la separación del coste de oportunidad de capital versus la tasa de retorno, ¿verdad? Que eso personalmente les diría yo podrían manejar ese rango, ¿verdad? Un 8, un 10% de diferencia superior al coste de oportunidad de capital, ¿verdad? Que seamos prudentes para poder verificar que si efectivamente los datos que traemos en las tablitas para poder analizar el BAN y el TIR, pues sí se puedan alcanzar, ¿verdad? Porque acá recordemos de que acá son datos que nosotros vamos a ir a alcanzar a través de ventas. Y las ventas, recuérdense que es el punto importantísimo, el cual me genera a mí el retorno del ingreso del capital. ¿Dudas hasta ahí, compañeros? No, doctor. Ok. El otro tema, que ya casi vamos a finalizar ustedes, el tema es la relación de beneficio-costo. La relación de beneficio-costo, pues esta permite determinar la eficiencia para utilizar los recursos financieros durante la ejecución del proyecto, ¿verdad? Este otro tema, pues es otro elemento que nos permite en este sentido, pues determinar esa relación, ¿verdad? Para poder determinar si efectivamente, pues, es beneficioso invertir en él, ¿verdad? El siguiente ejemplo nos dice que considerando la siguiente información a una tasa actualizada del 20%, determinar la relación beneficio-costo. Y entonces ya aquí nos está dando en este caso los ingresos y los egresos por cada uno de los años. Entonces en ese sentido, con esa información, nosotros nos vamos a darle solución a el caso y nos da en este sentido de que el proyecto pues es un 1.098% mayor que 1. En este caso el proyecto pues lo consideramos que es aceptable.
¿Cómo lo vamos a calcular? Pues el factor de descuento, que en este caso pues es el que tenemos, del 20% para cada uno de los años, ¿verdad? Y pues en este caso pues vamos a ir a calcular ese valor actualizado para los ingresos y el valor actualizado para los egresos. Y con relación a ello, ir a hacer la relación y determinar si es beneficioso o no el proyecto. ¿Dudas hasta acá, compañeros? No. Ok, gracias María José. De hecho, compañeros, cuando nosotros determinamos y hacemos todos estos cálculos, yo acá ya no se los coloqué, pues montamos lo que son 3 escenarios, ¿verdad? Que en este caso será ya el escenario optimista, el escenario esperado y el escenario pesimista. María José, no sé si ustedes en Emprendedores se les comentaron o vieron esa referencia de los escenarios. No, Inge, eso sí no. Ok. Compañeros que son de administración de empresas, ellos creo que sí ven esta parte porque es en donde más se ve la secuencia de los escenarios. Nosotros en el lado de auditoría por lo general no lo vemos, eso se ve más en administradores. Tenía entendido que ingeniería también lo veía. Pero no sé, yo creo que aquí tengo administradores, ¿verdad? Bueno, Creo que eso va más del lado de los administradores. economistas. Administradores y economistas, sí, así Ajá. es. Pero sí lo he visto en el trabajo también, cuando se presenta un nuevo proyecto, Ok, pues se cuando, presentan los escenarios. correcto. Bueno, María José, aprovechando, ¿cuál es el porcentaje de diferencia entre el optimista y el pesimista versus el esperado que manejan ustedes en la empresa cuando presentan escenarios? No recuerdo. Ok. ¿Algún otro compañero acá en la sala? Cuando nosotros presentamos los escenarios, pues siempre nos piden, se recuerdan de que, y aquí María José no me dejará mentir, que nos piden, bueno, cuál es el margen de error que podamos tener en este caso en el proyecto. Tenemos un margen de error positivo y un margen de error negativo. ¿Se recuerdan? Y ese es el porcentaje que nosotros calculamos para el escenario optimista, es ese margen de error positivo, ¿verdad? O de beneficio positivo. Y el margen de beneficio negativo, el margen de error negativo, que sería el escenario pesimista, el cual nosotros mostramos los tres, ¿verdad? Porque son los tres posibles escenarios que podemos encontrar. El esperado es en las condiciones actuales, ¿verdad? Que es lo que nosotros esperamos y que bueno, sí, en este caso, pues, perdón que voy a regresar un poquito acá, estaría sobre un 79.45010%, ¿verdad? Ese es el escenario esperado. El escenario optimista sería, pues por decirles de que pues estaría sobre datos actualizados de la información que tenemos acá, perdón que va a regresar acá, ¿verdad? Sobre un margen de variación de un 5 o un 10%, dependerá en este caso del porcentaje que la empresa pues maneje sobre la figura del margen de error. Por lo general, la mayoría pues lo acostumbra a trabajar los escenarios con un 5% de variación, por lo general, pero también conozco empresas que pues manejan el margen de error a un 10%, en este caso un 10% de optimista y un 10% de pesimista, ¿verdad? Entonces, por ahí encontrarán, por eso les preguntaba y les consultaba en este caso si alguno de ustedes tenía en este caso la oportunidad de haber manejado escenarios y darse cuenta qué porcentajes son los que manejan en el optimista y en el pesimista. El esperado es las condiciones actuales, ¿verdad? Lo que nos da el proyecto. El optimista es
que por así decirlo, pues nosotros somos muy optimistas y pensamos de que pues lo que proyectamos vamos a generar un 10% más, por poner un ejemplo. Y el pesimista es, bueno, lo que estamos proyectando, ¿verdad? En el peor de los casos, pues vamos a tener una variación negativa de un 10% sobre lo esperado, ¿verdad? Entonces ya sobre esos tres posibles escenarios, pues ustedes como accionistas, pues deberán manejar en este caso la decisión de invertir o no, ¿verdad? No sé si ahí quedamos claros, compañeros, o les generé confusión en los escenarios. Yo sé que este es el curso que más les ha de ocasionar un tanto dificultad y más la hora después del almuerzo, ¿verdad? Que por lo general después del almuerzo pues nos relaja un poco el cuerpo y pues sí hace que a veces no es que no pongamos atención, sino que pues es muy fácil perder la concentración y la atención a lo que estamos viendo en clase. Entonces en ese sentido la ventaja que tenemos es de que pues la clase queda grabada y pues ustedes pueden consultarla nuevamente, ¿verdad? Al momento de visualizarla nuevamente. Pregunto, igual, si hay dudas o consultas o de repente alguno de ustedes quisiera compartir algo, pues de lo que pues estuvimos hablando el día de hoy, pues con mucho gusto yo le dejo el espacio. Bueno, si no hay dudas, compañeros, pues estaríamos por acá finalizando la sesión del día de hoy. Pues como les decía, lo que teníamos era ese dato de las tasas del BAN, el TIR y la TREMA o TEMAR, ¿verdad? Que eran elementos importantes desde el punto de vista del estudio financiero en un proyecto de inversión. Aclarándoles, ¿verdad? De que pues por decirles, en un proyecto de inversión pues no solo este es el estudio, este es el resultado final después de haber hecho el resto, los demás estudios que pues como les decía, pues hay que haber realizado, ¿verdad? Que como en su primera intervención en la clase, ¿verdad? Del día de hoy, Brian, Kimberly y Marilyn, pues de acuerdo a los ejemplos que nos colocaban, pues previo al estudio financiero ellos ya habían realizado los otros estudios, los cuales pues me permiten obtener de ahí la información para tratar la manera de contemplar todos los elementos desde el punto de vista de costos, ¿verdad? Para poder ir a hacer el resto de los demás datos en el estudio financiero que nosotros vimos acá, como cuáles, determinar la TREMA o la TEMAR, la TIR, la BAM, ¿verdad? La relación beneficio-costo también, ¿verdad? El periodo de recuperación, que también es otro dato importante que nosotros evaluamos al momento de determinar la evaluación financiera. Elementos que, como les digo, parecieran ser sencillos. Claro, como decía María José, pues en este dato, pues como todos son proyecciones, pues nosotros vamos a modificar algún dato en las proyecciones o en las estimaciones y podemos jugar y manipular para poder presentar un proyecto de estudio en el cual pues la TIR me quede pues muy elevada y pues tratar la manera de convencer con el número de que es un proyecto altamente rentable. Pero pues ahí viene la parte del pero que siempre les he dicho a ustedes, ¿verdad? Que en este caso ustedes como gerentes, ¿verdad? Si estamos viendo desde el punto de vista de la obtención de un préstamo, eh, pues el banco tendrá que ir a hacer el análisis, corroborar y determinar si efectivamente la empresa está en las condiciones de cumplir lo que va contemplado en cada uno de los elementos del estudio financiero. Ventas, que es el tema importantísimo, ¿verdad? Es tratar la manera de convencer y de evidenciar de que efectivamente las ventas se pueden alcanzar. Si tradicionalmente, pues por decirles, es un producto que no mucho se comercializa, por así decirlo, no es comercializado hoy por hoy, y nosotros vamos a innovar en querer promocionar y comercializar X producto,
pues tenemos dos opciones, o que dé un boom, o que también el boom pues sea desde el punto de vista de que se desplomaron todas las proyecciones de ventas, ¿verdad? Entonces en ese sentido, pues como les decía, es ser prudentes al momento de la evaluación y prudentes al momento de tratar de llevar los datos a los estudios financieros. Vuelvo y les repito, un mal dato que esté acá, Brian lo decía claramente, son datos pues bastante exactos, un mal dato pues nos va a variar el resultado y por ende poner en riesgo el fracaso, ¿verdad? Del proyecto. Entonces esos son los datos que pues el día de hoy pues yo me quedaría con ustedes acá y pues si no hay dudas o consultas, compañeros, pues estaríamos por acá finalizando la sesión, ¿verdad? Que son 20 minutos que tienen ustedes ahí de un pequeño receso, ¿verdad? Previo a la otra sesión, a la otra clase. Y pues no sin antes, pues desearles desde ya éxitos en su examen. No es nada complicado, lo que ustedes van a resolver es lo que hemos discutido y lo que hemos visto en clase. Entonces, pues les deseo lo mejor en el examen. Traten la manera de, espero varios 100, pues no vayan a resultar ahí que no van a sacar un 100, ¿verdad? Entonces el examen está bastante accesible, cuentan con 90 minutos para resolverlo, tienen a partir de las 6 de la tarde del día de hoy hasta antes de finalizar el día de mañana para que lo puedan resolver. Honestamente el examen está para resolver en 60 minutos o menos, pero les estoy dejando 90 para que lo puedan resolver tranquilamente, ¿verdad? Lean detenidamente cada enunciado y realicen lo que en el enunciado se les requiere. Esto desde el punto de vista de los casos. Y las preguntas, pues lean detenidamente cada pregunta y seleccionen la respuesta que consideren ustedes es la correcta. Que serían las recomendaciones que les daría, ¿verdad? En relación previo al examen. Y pues, como siempre les digo, no, Brian, ya están incluidos ahí los 90 minutos. Preguntas son pocas, o sea, preguntas tal vez en 10 minutos resuelven las preguntas, porque no son muchas. Por eso les contemplé 90 minutos por los casos que vienen ahí en el examen. Casos y son varios los que van a encontrar por ahí, para que los puedan resolver. No, pero ahí se van a sorprender cuando vean los casos también, no es nada complicado. Bueno, pues de mi parte, compañeros, pues desearles, como les digo, éxitos en el examen y pues estaríamos por acá igual finalizando la sesión y pues deseándoles desde ya un buen fin de semana, éxitos en el examen y si Dios no lo permite pues nos estamos saludando por acá siempre el próximo sábado. Gracias, Inge. Feliz tarde. Igualmente, Gracias, feliz ahorita. tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Igualmente, feliz tarde. Igualmente, Tarde. feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, Igualmente, Inge. feliz tarde.